Hacemos juntos Radio Murialdo. Compartimos la buena noticia, orando y aprendiendo de la luz que nos da cada programa. Radio Murialdo. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Buenos días, querida audiencia, buen martes. Aquí estamos en Hablemos de Derecho y Familia. Adriana Gurgue a cargo de la conducción, con un lindo martes y un nuevo mes. Así que bueno, pongámonos todas las pilas para vivirlo de la mejor manera posible, preparándonos para el fin de año y todo lo que eso significa. Bueno, como siempre, me gusta empezar con una oración y sigo con la oración que propuso el Papa León XIV con relación a la formación para el discernimiento, tema que me parece tan importante que nos formemos para saber discernir tantas cosas que tenemos que discernir en nuestra vida, tanto en lo personal como en lo social. Así que bueno, por eso sigo manteniendo esta oración. Y bueno, tenemos una invitada que luego la voy a presentar, que en realidad ya es parte del programa porque ha estado muchas veces, una colega muy querida. Pero bueno, empecemos por rezar. Y dice así: Espíritu Santo, luz de nuestro entendimiento, dulce aliento en nuestras decisiones. Dame la gracia de escuchar atentamente tu voz para discernir los secretos caminos de mi corazón, a fin de captar lo que realmente es importante para ti y liberar mi corazón de sus aflicciones. Te pido la gracia de aprender a detenerme para tomar conciencia de mi manera de actuar, de los sentimientos que habitan en mí, de los pensamientos que me invaden y que muchas veces no logro reconocer. Deseo que mis elecciones me conduzcan a la alegría del Evangelio, aunque deba atravesar momentos de duda y cansancio, aunque tenga que luchar, reflexionar, buscar y comenzar de nuevo. Porque al final de cuentas, tu consuelo es el fruto de la decisión correcta. Concédeme conocer mejor qué es lo que me mueve para rechazar aquello que me aleja de Cristo y así más amarlo y servirlo. Amén. Bueno, y también como siempre me gusta hacer una breve meditación del Espíritu Santo, este Espíritu que está ahí, al lado, dándonos, apoyándonos, dándonos todos sus dones para seguir adelante en esta vida terrena. Y dice así: Espíritu Santo, tú eres alegría que desborda, que se derrama luminosa en cada criatura. El mundo entero es un canto de gozo que surge como cascadas de vida de tu exceso de amor. Toca mi interior con tu gracia para que pueda tomar parte en esa felicidad. Muéstrame la belleza y la bondad de las cosas pequeñas. Te doy gracias, Espíritu de vida, por el agua, la luz, los colores, las sensaciones de la piel, la voz de mis amigos, las manos, el cielo, la sangre que corre intensamente y me mantiene vivo. Enséñame a buscar siempre algo más en la vida, porque mientras hay vida, hay esperanza. Todos los días nacen niños, todos los días puede aparecer un santo, un sabio, un héroe, y el amor nos sorprende en cualquier esquina.
Despierta en mi interior, Señor amado, un intenso amor a ti, para que te busque con el corazón ardiente, para que me goce en tu amistad y repose en tu presencia cada noche con una sonrisa en los labios. Muéstrame las maravillas de tu amor, para que seas mi lugar de delicias, mi tesoro, mi banquete feliz. Me regocijo en ti, infinito y glorioso. Ayúdame a probar la alegría de Jesús resucitado. Dame la potencia de tu gracia, para que todo mi ser sea un testimonio de tu gozo. Amén. Bueno, y como les decía, tengo acá una colega a quien admiro, quiero mucho, ha estado muchas veces con nosotros, la doctora María Fontemaki. ¿Cómo estás? Muy bien. Marilyn Marilyn para todos. Para la mayoría de los que los conocemos. Bueno, ella es abogada, ha sido magistrada, es docente, actualmente está en la Unión, estás como presidenta de la Unión Latinoamericana para la Capacitación y Servicio, que esto tiene su sede acá en Mendoza, en la calle Pedro Molina, 643 de Ciudad. Después nos va a hablar un poquito de la tarea que hace allí, que es una fundación, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, pero lo que nos convoca hoy es la defensa y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De lo cual debo decir que Marilyn es una, digamos, desde que nos conocemos, hace ya mucho tiempo, en el 89, 90, qué sé yo, por ahí, o un poco más, que viene batallando, venimos, porque las dos hemos estado más o menos en la misma más de 40 lucha. años que estamos en el foro de infancia. Exacto. Y después, luchando bueno, por los niños, por la niñez, por los derechos de la niñez. por ¿no? la felicidad. Yo creo que un poco es esto, ¿no? Decir que tengan, si a una persona se le respeta su dignidad, ¿no? El hecho de ser persona, de considerarle con una realmente vocación de servicio que tenemos que tener las personas que trabajamos, bueno, hay que defender esos derechos y esa dignidad que solamente se actualiza si hay una buena gestión y un buen aporte profesional en nuestro caso y de todas las instituciones responsables. Tal cual, tal cual. Bueno, nosotros tenemos ley nacional, ley provincial, la 26061 que es nacional, la 9139 que es la provincial, leyes justamente de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que están en consonancia también con la Convención de los Derechos del Niño, lo cual hemos hablado muchas veces. He visto muchas veces, muchos martes que están las personas, realmente no solamente yo, sino mucha gente mendocina y bueno, yo creo que del país y del mundo que está comprometida con los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero a veces no es suficiente, ¿no? Sino que tenemos que visibilizar situaciones y que como digo, los organismos encargados de este cumplimiento, como por ejemplo se les llama la OSMAN o la Defensoría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que existe en algunas provincias y a nivel nacional existió, ahora están en un trance de cambio. Bueno, son los que precisamente, tanto por las convenciones internacionales, las observaciones de la Corte, también, ¿no es cierto?, las observaciones del Comité de Derechos del Niño, tienen esta gran responsabilidad, punto uno, de actuar de forma independiente, porque la persona que va a defender derechos de niñas y niñas no tiene que tener un compromiso ni político, solamente con ellas, con ellas y ellos. Lo cual es muy difícil en estos tiempos. Pero tenemos que conseguir eso, ¿no? Y justamente el rol de esta gran defensoría que tenemos y que precisamente no está solamente en Argentina, sino que precisamente estos organismos internacionales la potencian y le dan esta obligación a los países, ¿no? Es precisamente para promocionar estos derechos que yo siempre como lo que los enmarco en una frase, ¿no? Y vivir en un ambiente de paz, amor y comprensión. Y eso significa, para que un chico viva en un ambiente de paz, amor y comprensión, bueno, justamente es porque se están respetando sus derechos, por ejemplo,
a una vida sana, a una vida sin conflicto, con educación, con salud, protegiendo la imagen ahora en esta época de la explosión digital, ¿no? Sí. Que ahora hasta a los niños se les llama ciudadanos digitales, porque en realidad prácticamente de que nacen están involucrados en este nuevo mundo tecnológico, pero que también merecen una protección. Y justamente esta Defensoría General y después las Defensorías Provinciales, la nuestra aún no la tiene, pero tiene, ya hablaremos de otros buenos defensores, pero no un organismo que cumpla con este rol esencial de promover, monitorear y proteger los derechos. Monitorear, proteger, que significa esto de ir a las instituciones, de saber qué tenemos, no solamente escuchar algunas estadísticas públicas o, ¿no es cierto?, que se difunden, que no son, quizá, ¿no es cierto?, las que realmente se están viviendo o la situación que realmente están viendo muchos niños. Y a veces porque precisamente se puede conocer, puede no conocer, puede decirse porque, bueno, queda muy bien decir todo lo que progresamos, pero también tenemos que ir, no porque seamos pesimistas, a aquellos que siguen sufriendo. Exacto. Porque tenemos que, así como en algunas épocas de promotores de gestión, ¿no es cierto?, con alto rango, decir progresa cero. Bueno, en realidad lo que tenemos que tener es sufrimiento cero. Y ese sufrimiento cero significa tener estos derechos que detalla muy bien, como bien dijiste Adriana, la Convención, la Ley Nacional, que tiene una norma muy importante para mí, que es decir, entre un derecho de un adulto y un derecho de un niño o niña, siempre hay que priorizar el derecho del niño o niña. Pero eso es vida, precisamente, es algo real. Eso se cumple, en digamos. Niñas vulnerables, pero no a veces, incluso no es ni por falta de personas como, bueno, magistrados, funcionarios, Ministerio Público Fiscal y Pupilar, defensorías de niños y niñas, sino porque la mentalidad a veces siempre está en el derecho de la persona adulta. Bueno, este niño o niña ha sido vulnerado, abusado, y bueno, pero esta madre bueno, lo privamos de media forma, lo llevamos a una institución, pero hay que esperar a que la madre deje de drogarse, deje de a lo mejor ocuparse de su vida más que la de ese niño o niña. ¿Y por qué no pensamos en el niño o niña que merece el derecho, independientemente de ese derecho tan biologicista de la Convención, que muchos lo toman a ultranza, pero que no es lo único que dice la Convención, de que el niño merece conocer a sus padres, madres, y ser criado por ellos? Perfecto. Pero más que todo merece ser criado en familia, como digo, en estos ambientes. Y la defensa de esto, en primera instancia, está en la propia familia, que es la responsable. Exacto. Por eso me parece importante esto de resaltarlo, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿quién defiende a los niños? Los primeros que tienen que preservar, cumplir con los derechos de los niños es la familia. La familia, mamá, papá, o si no está mamá, papá, los abuelos. Exacto. Pero también tener en cuenta que muchas veces con esta idea más biologicista se trata de que la familia biológica, tía, tío, aunque viva en otro país incluso, sí, en otras provincias, bueno, tienen que hacerse cargo. Pero esto es algo que tiene que nacer. No es tal algo cual que podamos obligar. El amor exacto no se inventa, eso se siente. Y el niño o niña sienten cuando en realidad son rechazados, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo tienen por obligación, por una obligación legal, a veces moral, sí, una obligación legal, una imposición. Ay, si no lo tenés vos lo voy a tener que judicializar y el niño va a perder. El derecho es de las niñas y niños. Y siempre este tratamiento, esta responsabilidad se tiene que trabajar de manera integral, interdisciplinaria, y para poder brindar lo que todos hemos tenido o nos gustaría haber tenido. Creo que tenemos que hacer también una introspección en esto, saber qué tuve yo, qué me gustó, qué fue bueno para mi vida, y esto con esta empatía que nos tiene que distinguir a las personas que trabajamos con niños y niñas, uh-huh, tenemos que lograrlo para esas personas. Sean con aquellas, porque no es un número, no es un expediente, no es un menor, como le dicen mucho, es una persona digna que merece nuestra atención, reconocimiento y defensa. Tal cual, tal cual. Sí, justamente a veces lo he comentado, ¿no? Trabajando, esta situación que a veces se presentaba de niños que habían tenido que ser sacados de su ambiente familiar más íntimo, mamá, papá, y de pronto, bueno, hay que disponer qué hacer. Esta mamá, este papá tienen serios problemas que requieren un tratamiento, o a veces ya hay una enfermedad que no va a dificultar la posibilidad de que pueda cumplir con esta protección integral.
Y bueno, y aparecen los abuelos. Y por ahí la abuela, que ya tiene, 3, 4 nietos a cargo, viste, a veces uno le preguntaba, bueno, pero ¿usted realmente se va a poder hacer cargo? No, pero es que es mi nieto. Bueno, pero que no es una cuestión de sangre tampoco. No es una propiedad tampoco, es mi hijo, mi nieto. Y no te decir, es una persona que yo tengo que cuidar, como dice la misma ley, proteger integralmente y propiciar el desarrollo. ¿Se va a poder desarrollar este niño o esta niña en este ambiente? ¿Se va a poder tener su proyecto de vida? ¿Va a poder cumplir sus sueños? ¿Va a poder tener esa vida que todos pensamos y que queremos para nosotros mismos? Y bueno, eso un poco es la reflexión. Precisamente por eso es muy importante contar con estas defensorías, con estas personas que se ocupen de supervisar no solamente las políticas públicas, cómo están llevando al niño o niña a cumplir con sus derechos, sino también fomentar, ¿no es cierto?, estas medidas, como decimos, proactivas de defensa de los derechos humanos, que a veces son tan vapuleados de los derechos humanos como que son los derechos de ciertas personas y no de otras. Los derechos son de todas las personas. Todos. Todas las personas que somos humanas tenemos la posibilidad de actualizarlos. ¿A partir de qué? De acciones proactivas de parte del Estado, de parte de la familia, y el Estado como ente subsidiario, pero que también tiene una responsabilidad en cumplir con sus metas a través, ¿no es cierto?, de esta representación que tienen de la sociedad, de la comunidad, los 3 poderes del Estado. O sea, cada poder tiene una responsabilidad. Claro. Y esa es la que tenemos que tratar de cumplir, y para eso está precisamente la defensa de niños y niños. Que no solamente hablemos de conflictos familiares, que son muchos, sino también de este cambio climático, de proteger contra, como digo, de esta inmersión de toda la familia en la digitalización hasta de las conversaciones. O sea, ya no se habla, ya directamente se mandan WhatsApp, correos, y hay tantos otros programas que impiden esta verdadera comunicación, este verdadero mirar a los ojos a un niño, a una niña o a un adolescente a ver qué le pasa, ¿no? Hace muy poco hemos tenido algunos casos difíciles en nuestra provincia y también en el resto, ¿no es cierto?, del mundo, precisamente porque como los niños y niñas no tienen este contacto de comunicación con el ser humano, con otras personas, lo tienen con la inteligencia artificial. Y a esta, ahí, ¿no?, que parece una persona y que nos contesta muchas veces lo que queremos escuchar o lo que los sesgos de aquellos que cargan los datos ponen, y bueno, y encuentran ahí un consuelo, encuentran un consejo, y muchas veces también encuentran la muerte, porque hasta les dicen de qué manera podrían llegar a terminar con su vida, o en un conflicto familiar le están diciendo de qué manera tendrían que reclamar sin un atisbo de humanidad, que es lo que tenemos que rescatar. Sí, por eso justamente mientras decías esto, recordaba, y lo hemos hablado en otros programas donde ha estado gente que trabaja con el tema del suicidio, la preocupación del crecimiento del suicidio de niños y adolescentes en nuestra provincia. Sí, o sea, no estamos hablando, ya sabemos que en el mundo, pero... El tema del suicidio es un tema muy, triste y movilizante. Y tenemos incluso en nuestra república, ¿no es cierto?, leyes que son para prevenirlo, instituciones que están trabajando con precisamente el sufrimiento ajeno, pero sobre todo tenemos que estar cerca de estos niños y niñas, porque... Por punto 1, a lo mejor la familia un poco lo deja solo. En el colegio el tema de la violencia entre adolescentes, ¿no es cierto?, es una etapa difícil, donde tenemos muchas inseguridades, y ahora precisamente dependemos de los likes que quizás nos vayan a poner en nuestra cuenta de Instagram, ¿no?, todas las nuevas TikTok y todas las aplicaciones. Sí. Que precisamente es la tecnología al servicio de grandes empresas, ¿no?, que tienen todos nuestros datos y que muchas veces manejan la vida, como digo, porque se le hacen preguntas a esta inteligencia y es esta ahí la que nos contesta o la que nos quiere dar una solución muchas veces errónea. Pero para poder discriminar tenemos que estar maduros. Y los niños, niñas y adolescentes están en una etapa de crecimiento. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo tener en los mismos colegios, que creo que está también, ¿no es cierto?, orientaciones y trabajar con la humanidad, trabajar con la empatía, trabajar con la solidaridad, trabajar con la humanidad, que es lo que muchas veces no tenemos. Y por eso precisamente es tan importante el tema de defender estos derechos, pero desde todos los ámbitos y convertirnos todas las personas en sus defensores, ¿sí? Exacto. Tenemos, como dije, conflictos a veces familiares, donde precisamente incluso nuestra ley 9931, algo que yo cuando me tocó ir a la legislatura a hablar de la misma,
pedía una defensa para estos niños y niñas sobre los cuales se toman medidas de protección excepcional, o sea, se los saca de su centro de vida y se toma una audiencia en la justicia de familia, artículo 105, 106 de nuestra ley provincial, artículo 40 de la ley nacional. Digo, esto todo es legal y basado en la legislación que tenemos, y donde, bajo pena de nulidad, aquellos que vulneraron, aquellos que tenían a ese niño o esa niña en su poder, digamos, porque eran los que disponían de su vida y los que muchas veces lo vulneraron, tenían sí o sí que tener un abogado que defienda sus derechos. Ahora, del niño o niña que quizás fue abusado, que quizás fue abandonado, que quizás no va a la escuela, que quizás no tiene la salud resguardada, no se le pide que tenga un abogado para defender sus derechos. Exacto. Entonces, el problema es que ese niño o niña, sobre ese niño o niña se toma la medida, pero no tiene la posibilidad, porque es cierto, muchos me dirán, existe la persona que es la asesora del artículo 103 del Código Civil, ¿no es cierto?, también previsto en nuestra legislación provincial en su procedimiento, es la persona que quizá tiene una representación que se llama promiscua porque es al lado de los progenitores, pero tiene que controlar la legalidad del proceso, lo va a escuchar al niño y a la niña, pero necesita una persona que se focalice en esta perspectiva de infancia, en esta perspectiva de niñez. ¿Qué quiere? ¿Qué merece este niño o niña? ¿Merece salir de este centro, ir a otro lugar y esperar que estas personas que lo tenían mejor en su vida? Sí, la ley prevé que hay que asistir y ayudar a quienes tenían este cuidado para que lo puedan llegar a reflotar y para que puedan llegar nuevamente a tener este niño o niña en esta familia. Pero a veces pasan meses. Claro, no es una cuestión eternamente. Aparte, que tengan... no hay programas para esta familia, ¿no? A veces es una cuestión, es cierto que no se puede privar de medio familiar por cuestiones económicas, pero a veces toda esta cantidad de recursos que tenemos algunas personas, otras no lo tienen y no pueden hacerse cargo. Claro, pues si tienen que hacer un tratamiento, ¿cuántas veces nos pasaba? Si tienen que hacer un tratamiento, que generalmente es lo que sucede, ¿no es cierto?, que tienen que hacer un tratamiento psicológico, psiquiátrico. Bueno, tienen que acudir a los entes públicos y a ver, los turnos son de aquí a 3 meses, 4 meses, o sea, no se puede cumplir con el objetivo, claro. Y mientras tanto el niño está viviendo, claro. Es lo mismo con el tema de los bebés. ¿Qué puede sentir un niño o una niña que se le saque su hogar, que donde quizá la maltrataban, tenía cuestiones de abuso, de negligencia? Pero ¿qué puede sentir? Y me sacan de acá y me traen acá a un lugar extraño con chicos que no conozco, que quizá también como hay violencia entre los chicos, bueno, uno le dice una cosa, otra, ¿cómo se va a sentir? Y entonces quiere volver a ese lugar, aunque no está bien, pero es un lugar conocido y va a lo desconocido. Pongámonos en esa cabecita. O como bien dice Adriana, hay chicos que nacen con síndrome de abstinencia porque sus madres a lo mejor tuvieron esta dificultad en su vida tan terrible de ser adictas y entonces ya tienen un problema de salud, ¿no es cierto? O esta falta de cuidado al embarazo también les ha provocado otros problemas y entonces tienen que esperar a que esto se resuelva. Quizá en una familia cuidadora hay un programa que se llama, yo creo, en Mendoza, que está funcionando muy bien de familias que acogen, pero no es para siempre. Claro, es que y el niño o niña se pueden encariñar porque todos tenemos un vínculo, creamos un vínculo que después se rompe y a veces no se rompe. O sea, la ley que prevé en algunos casos 30 días, ¿no es cierto?, cuando precisamente el chico ha quedado desvalido, a lo mejor en la puerta de una casa, sin filiación conocida, 45 días cuando las madres y los padres dicen quiero darlo en adopción, no me puedo hacer cargo, que es una valiente decisión. Exacto. No es para criticarse, sino decir, bueno, hicieron algo bueno por estos chicos porque asumieron sus faltas o sus carencias. Es un acto de amor también. 180 días, que es cuando precisamente se toma la medida de parte de los equipos técnicos interdisciplinarios que dependen del Poder Ejecutivo, pero que después la justicia, a través de esta audiencia de la que yo hablaba, tienen que convalidar. Entonces, vamos a la realidad y vemos que pasa mucho más tiempo, pero no nos damos cuenta de que ese tiempo es vida, ¿no? Es salud en la cabecita y en el cuerpo de estos niños y niñas, que a veces tienen algún problema de salud, pero teniendo una familia que los contenga, lo van a superar. Exacto. He tenido maravillosas experiencias en ese sentido. Tal cual, sí, es pero así. Tenemos que darle y brindarles. Entonces, ¿para qué están estas defensas? Que es la que yo he propiciado, incluso que se remodifique esta ley 91-20 en ese sentido, que se le dé al niño y a la niña esta posibilidad de defensa desde el momento que se toma la medida de protección excepcional. Que no sería el abogado del niño, perdón, porque hemos hablado a veces del abogado del niño. Es una figura, un ombudsman para el general de los chicos, que tiene esta función de monitorear, de hacer los reclamos, quizá incluso de intervenir en causas generales o en una causa particular, pero no es el abogado que va a intervenir quizá
pueden hacerlo, el abogado general no está en Mendoza esta figura, está en Nación, puede estar incluso accionar en algunas causas particulares, pero no es lo mismo que en cada caso se revise la situación del niño o niña y se controle que se cumpla con todas las medidas procesales pertinentes, como es la escucha. Cuando se toma una medida de excepción, la justicia familiar tiene que escuchar al niño y a la niña antes incluso de la audiencia esta de la que hablamos, donde se va a dilucidar si es legal o no la medida, si es conforme la ley, si se respetó a lo mejor este derecho de defensa. Por eso digo, se requiere que estén con patrocinio letrado a las personas que tenían a este niño o niña. Pero, o sea, para mí sería muy importante que para cumplir este derecho a ser oído, a ser escuchado, tenga también esta representación. Ya que se la ponemos a la persona que lo vulneró, pongamos también esta representación a los niños y niñas. Y en el Colegio de Abogados tenemos comisiones de niñez, comisiones de familia, donde hay abogados muy comprometidos también para esta función y que lo hacen en forma gratuita. También el Estado, ¿no es cierto?, tiene una cantidad de abogados que les paga por causas que toman, pero no hay una obligación de que tomen intervención en estas causas de protección que tome el equipo técnico interdisciplinario dependiente de la Dirección General de Protección de Derechos. Y esto creo que es algo sumamente necesario para evitar las grandes estadías o las largas, por decir de alguna manera, estadías. Porque este ombudsman debe precisamente vigilar, promover y proteger los derechos, pero de manera general, con independencia, reitero, y eficacia. Esto es esencial para la promoción y protección de los derechos de todas las niñas y niños. Y después tenemos figuras en forma, digamos, mucho más personal, cuando un niño o niña se toma una medida de este tipo por parte del Estado, o cuando un niño o niña tiene conflicto, madre y padre se pelean y realmente están viendo quién gana, y en esos casos incluso la Corte, en un fallo creo que el doctor Palermo, resolvió esto, ¿no? Que cuando hubiera ese tipo de conflicto se podía nombrar a un abogado para este niño o niña en Mendoza. Pero aparte tenemos otras situaciones en las cuales, ¿no?, el niño o niña necesita que se pongan en su lugar, que le pongan un límite a estas personas que son las que la tienen que proteger y cuidar y que lo aman mucho, pero que a veces no saben cómo llevar adelante o cómo realmente educar, cómo proteger, cómo hacer crecer de forma sana, integral a este niño o niña. Y entonces las peleas de adultos a veces también repercuten en la vida sana que este niño tiene que llevar. Tal cual. Sí, por eso siempre insistimos, ¿no?, que la familia es la primera que tiene que tomar conciencia. Si traen hijos al mundo, ¿no es cierto? Bueno, eso implica una responsabilidad, como se dice hoy día, la responsabilidad parental. ¿Por qué? Porque justamente somos los adultos los que tenemos que tratar, propiciar, dar esa protección integral de la que habla la Convención y nuestras leyes, o sea, la Convención que es constitucional, o sea, que está amparada en nuestra Constitución, o sea, que es ley suprema también. Entonces, a ver, no es cuestión de decir, ay, me quedé embarazada, nos quedamos embarazados, vamos a tener un bebé, ay, qué lindo, pero resulta que después se viene todo un bagaje, ¿no?, que hay que educarlos desde que nacen. Esto que vos decías de la tecnología, ¿no? Bueno, da para un programa especial, pero ¿cuántas veces vemos niños muy pequeños ya con el celular que lo llevan a comer a algún lado? ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos a un lugar a comer y vemos los niños que están sentados con los celulares? Bueno, es todo un tema. Y yo creo que esta responsabilidad parental tiene que ver con esto, ¿no? Con involucrarse, con hacerse parte en la vida de esa niño y niña, no solamente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, bueno, que esté tranquilo, entonces le doy lo que quiero para que no moleste, sino que tengo que involucrarme. Y esto significa también poner límites, que es algo que en nuestra época está muy, yo creo que depreciado, por decirlo de alguna manera, ¿no? El tema de, bueno, sí, por supuesto, hay que contemplar lo que el niño o niña necesita, pero sobre todo tenemos que aprender como progenitores a poner el límite en el momento justo, de buena manera. Para eso están, bueno, muchos, Musito es un autor español que habla de los estilos parentales, ¿no? El papá negligente, el papá autoritario, el papá autorizativo, le llama él, aquel que pone límites, pero con diálogo. Exacto. De buena manera, involucrándose en la vida del niño y la niña. Y un poco para redondear el tema del defensor, yo creo que es muy importante tener claro que la ley
26061 habla de un defensor general en su artículo 47, el defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que precisamente es como esto, velar por la protección, la promoción de los derechos, y el otro, el que está en el artículo 27 como garantía, ¿no?, en los procesos en los cuales un niño o niña está involucrado, de tener su abogado técnico, especialista, que eso es muy importante, en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y ahí tenemos al defensor, que ese sí está siempre de los adolescentes y las adolescentes que están involucrados o en contacto con el sistema penal. Ellos sí tienen su defensor, muy bueno, yo siempre los defiendo, muy buenos defensores, realmente personas muy comprometidas y especializadas en adolescentes y que están precisamente involucrados en un tema penal. Pero nos falta el defensor. Lo que no es penal. Uno, el artículo 47, a lo mejor de un defensor en la provincia, pero más que todo, si no se puede por cuestiones, digamos, a lo mejor presupuestarias, tener la posibilidad de que se defiendan los derechos de niñas y niños en cada causa en la que están involucrados. Es cierto que nuestra legislación, y yo incluso lo propicié en el tema de adopción, cuando ya está todo hecho y solamente tenemos que darle el nombre a este niño, el apellido de la familia que lo adopta, para que pueda gozar de todos los derechos de un hijo o una hija, para que tenga la obra social, que muchas veces no se la dan hasta no tener la adopción. Bueno, en ese caso, si tenemos ya un abogado que intervino en su primera instancia y ya tenemos todo listo, hay jueces como en San Rafael que hacen una audiencia y en esa audiencia le otorgan adopción. Y no necesitan tener un abogado para tramitarla, que muchas veces se hace difícil, si bien es cierto que la Defensoría General de la provincia muy, digamos, atinadamente les ha dicho a los defensores que lo primero es atender el tema de adopciones, ¿no? La doctora Cecilia San Andrés, que está muy comprometida con la infancia, pero el tema ¿cuál es? Que muchas veces esto ni los progenitores saben, pero es mucho más fácil en esta ya última instancia dar esta posibilidad. Y la ley mendocina lo ha dado en casos de hermanos y de niños mayores de 5 años, que no tengan que ir con el abogado a este tema de adopción, lo que no significa que no puedan hacerlo o elegir tener esta representación. Pero yo sobre todo la pido desde el momento en que se toma la medida de protección excepcional, no al final cuando ya está vinculado y solamente es como hacer una cuestión formal que presentan aquellos que quieren adoptar, ¿no es cierto?, la posibilidad, tienen que tener, ¿no es cierto?, de tener certificados que acrediten su idoneidad. Y eso los pueden buscar, son de buena conducta, de capacidad, de no estar inhibidos, ¿no es cierto? Bueno, estos, incluso en la Corte le dan un formulario, los piden. Con eso, certificación, más el trabajo interinstitucional o interdisciplinario que hace precisamente los profesionales, que es el niño y la niña está bien, y bueno, ya puede tener su nombre el que le corresponde, ¿no? Si quiere conservar su apellido o no, pero ya con todos los derechos de un hijo o una hija. Perfecto. Bueno, Marilyn, te propongo un breve corte, ya hemos llegado a la mitad del programa y retomamos a la vuelta con este tema. Gracias. Buenísimo. Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa.
por tener un nombre. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Vale la pena vivir. Vale la pena. Bien, acá seguimos hablando con Marilyn. Bueno, este tema obviamente queda para muchas cuestiones, pero decíamos, ¿no? Y sobre todo ella que sigue trabajando en esta temática, ¿cuáles son, o sea, para que también la audiencia que nos ve y nos escucha, digamos, como que asimile y tome conciencia, cuáles son las situaciones en donde hay vulneración de los derechos del niño, violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Y bueno, en general hay problemas estructurales de niñas y adolescencias, que justamente hay muchas organizaciones que los están evaluando, y que incluso, ¿no es cierto?, las universidades y organizaciones como UNICEF, y hablan de una pobreza, la pobreza y la desigualdad, ¿sí? Esto tiene que ver con esta seguridad alimentaria que tienen que tener niñas y niños. Muchos niños sabemos que también criticamos, bueno, sí, a veces tienen alguna adicción, pero es que en algunos casos decían, bueno, es la forma de paliar el hambre. Exacto. Hay personas que sufren de esto que muchos de nosotros no entendemos lo que es, pero que lamentablemente hay una gran franja argentina, ¿no? Y bueno, de América Latina, del mundo, pero nosotros hablando de nuestro país, de la pobreza infantil. Tenemos que en el año 2025, que sería más o menos, en el año 2024 teníamos un 52,7. En el primer semestre, bueno, hasta un 67 llegaron los niños y niñas con esta problemática. Bajó un poco en el año 2025, ¿pero por qué? Porque hubo una ayuda. Hubo una intervención, ¿no es cierto?, del Estado a través de subsidios. Y estos subsidios paliaron fundamentalmente la situación de niños y niñas. Y esto también tiene que ver con la falta, fíjense qué interesante, del pago de cuota alimentaria. ¿Sí? Porque hay muchas mamás que solas se hacen cargo. Entonces, cuando el Estado ayuda a través de la asignación universal por hijo, ¿no es cierto?, que evitaron más de 1 millón de niños cayeran en la indigencia, ¿no es cierto?, entre el año pasado y pero también tenemos muchas situaciones en las cuales las personas, las mamás solas se tienen que hacer cargo. ¿Y por qué ese papá no se hace cargo? Y a veces por bronca que tiene con la mamá, porque, bueno, vive mejor con todo el dinero para él. A veces no tienen trabajo y también está una responsabilidad del Estado. El Poder Ejecutivo en la Constitución Nacional dice que tiene esta responsabilidad de generar el desarrollo. Y la verdad es que eso es muy importante. Falta de trabajo para muchas personas. Pero a veces lo tienen y por ahí se separan de su primera familia, toman una segunda familia y ya no les importan los hijos de la primera. Como si no fueran sus hijos. ¿Por qué? Porque quizá tuvieron una situación conflictiva con la mamá. Entonces tenemos muchísimos casos, ¿no?, en que la pobreza infantil tiene que ver con esta falta de progenitor o progenitor en algunos casos que aporte lo que tiene que aportar. Por eso, y también tenemos las situaciones, ¿no es cierto?, del trabajo informal. Hay un 68% de personas, ¿no es cierto?, que se han evaluado, jefas de hogar, que están
trabajando de manera informal, no Claro. tienen obra social. Es Claro. cierto, existe la salud, que el Estado en Argentina generalmente ha tenido un buen servicio de salud, en Mendoza también, pero sabemos que hay casos en que tiene que haber una operación y no se puede dar, un análisis que tiene que hacer y no se puede hacer. Y la prevención es muy importante. Los hogares monoparentales, de acuerdo a estas estadísticas, hay un 60% de hogares que solamente la mujer es la que los sostiene. Y entonces vemos carencias como la vivienda, decíamos, el saneamiento, o sea, un hogar sano, donde no haya agua servida, donde tengamos la posibilidad de no tener animales, ¿no es cierto?, roedores, a lo mejor que Claro. nos pueden traer alguna enfermedad. El dengue también ha sido un gran problema en nuestro país. Sí. Y por eso es tan importante, no solo el saneamiento, sino también la educación para la salud. Y una protección que tiene que partir también del Estado, una protección social en todas estas situaciones. Por eso nos parece tan importante que esta defensa, como digo, no es solamente la defensa en los casos puntuales judiciales, que tiene que estar, sino también la defensa general, Claro. que tiene que hacer precisamente que se encargue de la defensa de niños y niñas, sobre todo también en algunos casos muy interesantes como el cambio climático. Sabemos la cantidad, ¿no es cierto? Quizá inundaciones nos han aquejado en nuestro país en 2 oportunidades, por ejemplo, en La Plata. Y esto tiene que ver con esto, ¿no? Con poder proteger, con tener, incluso en nuestra provincia, las acequias limpias, el hecho de cuidar el agua, pero también hacer una distribución equitativa, ¿sí? De aquellas personas que producen, pero también de aquellas personas que lo tienen para vivir. Es necesario. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estos derechos tienen que ver con la salud física de niños y niñas, por eso digo, con esta protección de la alimentación, protección de la salud, protección de la normalidad en su vida, de tener una vida sana, estable, que también contribuye a la salud mental de Sí, estos niños y niñas, totalmente. que cuando son abusados, cuando son maltratados, ¿sí? Quizá a veces no se ve una vulneración o violencia física, pero sí tenemos esta vulneración, que es mayor la vulneración de la salud mental que la física, que es aquella que no se ve, que no se nota, pero que afecta de manera realmente importante en la vida de estos niños y niñas. Y justamente tenemos varios programas en nuestro país, varias leyes que crean programas como el de la prevención del consumo problemático, que es algo tan importante también para la adolescencia. Prevenir el consumo de alcohol. Muchas veces no vemos que el alcohol es como una adicción y realmente perjudica, pero muchísimo. Sabemos la cantidad de accidentes de tránsito que se producen precisamente por el consumo, por la falta de conciencia de las personas, ¿no? De que no solamente tienen que cuidar su vida, sino la del otro. El tema de la salud mental, que tenemos que prevenir, asistir, ¿no es cierto?, y rehabilitar a las personas. ¿Y cuántos niños y niñas tenemos atrapados por la droga, que necesitan tratamientos, que necesitan compañía? Y Y no hay. tampoco tenemos el espacio para contribuir a eso. Eso es terrible. ¿No? Y Esto también de que tenemos la no ley hay- 26657 de salud mental, la ley 23737 que habla de estupefacientes y también las disposiciones para prevenir el consumo, y no hay que sancionar, pero sí hay que cuidar, ¿no? No es solamente no sancionar y dejar que se siga drogando, no. Hay que cuidar de que eso no produzca en la mente de los chicos, como sabemos, que no están desarrollados totalmente, el perjuicio que provoca la marihuana, que muchos dicen, bueno, no, es social, o en algunos países no, hay que legalizar, sí, pero ¿y? Si no tenés realmente una protección para esos niños y niñas, es la puerta que abre el consumo de otras drogas mucho más importantes y que vulneran mucho más la salud de adolescentes. Entonces, yo creo que es general, es realmente un compromiso general que debemos tomar de podernos ocupar de todas estas situaciones, de las y los adolescentes, ¿no es cierto?, en el cuidado precisamente que tienen que tener cuando van creciendo en sus relaciones sexuales, que también hay algo Otra que historia. no se está trabajando, ¿sí? Se habla de la educación sexual integral, todo esto, pero en realidad lo que estamos potenciando a veces es un poco la promiscuidad o el dejar hacer, y bueno, son adolescentes, tenemos la pastilla el día después, y esto no sabemos el perjuicio que les puede causar el no cuidarse, porque ha aumentado muchísimo la sífilis en adolescentes, que es una enfermedad, para la audiencia digo, de transmisión sexual y que trae muchísimos perjuicios, ¿no? Que no soy médica para hablar del tema, pero sí de que está incidiendo en la salud de muchos adolescentes. Entonces, no, y todos los embarazos adolescentes también, el tema, ¿no es cierto? Bueno, y los abortos. Y los abortos, que ha bajado el embarazo adolescente, pero no sabemos, tenemos que tener también cuántos niños y niñas quizá tengan una relación no querida, un hijo no querido, llegan a hacerse esta interrupción voluntaria del embarazo que permite ahora nuestra legislación, para mí inconstitucional, porque realmente nuestra ley, tanto el Pacto de San José de Costa Rica protege la vida desde el momento de la concepción en general, el Código Civil lo considera persona desde el momento de la concepción con derechos, y
nuestra ley 23849, que ratifica la Convención Internacional de los Derechos del Niño, también protege la vida en el momento de la concepción, pero vemos cómo se está protegiendo a esa niña o adolescente embarazada. No darle solamente la solución fácil, que no es fácil. No, porque las consecuencias... Y sabemos, ¿no? Lamentablemente esta niña de Rivadavia, que fue una gran militante del aborto y que falleció al poco tiempo, digamos, de hacerse uno, y que realmente quizás no tuvo el cuidado suficiente, no voy a emitir opinión sobre esa causa penal, pero la verdad es que tenemos que proteger integralmente. Y esta protección integral no solamente es una atención médica, es salud mental, es educación sexual, es precisamente la participación de los y las adolescentes para saber qué piensan, qué escuchan, para escuchar qué sienten, ¿no? Qué nos quieren transmitir. Y esto es fundamental. Este es un derecho de defensa de sus derechos fundamentales. La escucha y el acompañamiento. Y Tal estar cual. ahí cuando nos necesitan, que es algo que no es fácil, aunque muchas veces Sí. decir, no es fácil estar a la par de un adolescente que necesita de nuestro cuidado, de nuestra ayuda, de nuestro consejo, o simplemente de estar al lado, sin hablar, pero sabiendo ellas y ellos que ahí estamos para lo que puedan necesitar. Tal cual. Sí, bueno, por eso el compromiso también que debemos tener como familia, ¿no? De estar atentos. También sabemos que no es fácil porque, a ver, hoy en día mamá, papá trabajan, hay algunos trabajos que son todo el día, el chico tal vez está solo la mayor parte del tiempo, pero me parece que también en eso debemos poner el acento, porque a veces no es la cantidad de tiempo con la que estamos, Así es. sino aprovechar de pronto el poco tiempo que podemos estar en dialogar, en estar atentos, en observar, porque es así, o sea, lamentablemente es los tiempos que nos toca vivir, o sea, no podemos renegar contra esto. Y vos y yo hemos sido laburantes con niños chicos. Es muy importante tocar este tema porque yo también he sido, he trabajado y mucho, pero también es cierto que el tiempo que uno tiene que estar o sea, quizás antes no teníamos este tema de la tecnología que atrapa tanto a las niñas y niños, y nos atrapa a nosotros porque estamos en todo momento con un teléfono colgado más que cualquier otra, es más parte de nuestro cuerpo que es nuestras propias manos, yo creo, porque estamos pendientes de lo que nos dicen, de lo que no nos pueden decir, y la verdad que creo que esto tenemos que también generar una nueva educación digital. Sabemos que la inteligencia nos atrapa, sabemos que también tenemos que, bueno, es otro tema para otro día, ¿no? Cuánto interviene en la educación de niñas y niños y sobre todo hasta incluso en el tema, ¿no es cierto?, de la educación formal, ¿no? Los niños y niñas nos puede ayudar, pero también nos puede perjudicar y nos puede dar datos que no son ciertos, que revisa porque puede estar equivocado, pero ¿qué adolescente va a revisar lo que le dice la AI? Con una linda voz y con una linda cara también, ¿no? Que es lo que ellos mucho más que nosotros saben esta comunicación. Entonces, fundamental creo que es esta presencia, ¿no? Aunque sea no todo el tiempo, pues sabemos que muchas madres y padres trabajan para poder llevar adelante la vida que esta época nos está exigiendo, pero el tiempo que estemos, tratar de que sea con calidad y no es una metáfora. Con calidad es decir, estar, interesarme, mirar, saber el riesgo que están corriendo. Sabemos muchas veces que muchas niñas adolescentes son atrapadas a través de la tecnología, ¿no es cierto?, por depredadores, el tema de la pederastría, ¿no es cierto?, la gente que la trata, quiere, el tema de la trata, y que quiere normalizar la relación de un adulto con un niño, estas cuestiones terribles que pasan en las familias, la falta de investigación con el tiempo necesario del Ministerio Público, que tiene tantas causas que a veces no logra determinar cuando el niño o niña habla, hacen toda una investigación y prácticamente el niño o niña pasa a ser el imputado, todo lo que se investiga y es una víctima. Y es un niño o una niña. Tenemos que especializarnos en el tema de la conversación, de interpretar los signos de los niños y niñas que son víctimas de estos abusos intrafamiliares, generalmente, ¿no? En la mayor cantidad de los casos, que no se pueden ver. Entonces, miremos, escuchemos y démosle la respuesta eficaz y en tiempo a la adolescencia, a la infancia que está siendo vulnerada. Bueno, Marilyn, creo que vamos llegando ya al final. Veo que está la otra conductora ahí esperando. Perdón, no, pero está perfecto. Bueno, yo creo que sí, que es como vos decís, de pronto también la idea del programa es eso, ¿no? Ir abriendo cabezas, irnos dando cuenta, porque muchas veces no lo sabemos y bueno,
una cosa es ser ignorante porque, bueno, no nos interiorizamos, y otra cosa que queremos ser ignorantes, o sea, preferimos no enterarnos, no saber, no darnos cuenta. Bueno, que eso también tiene que ver con esta oración de la formación del discernimiento, ¿no? Nos tenemos que involucrar. Y aparte, bueno, son el futuro de la humanidad, o sea, pensemos, ¿qué va a pasar con nosotros? Es fundamental, bueno, nosotros por eso en la Fundación lo que decimos capacitar. Y eso, ¿no? Capacitar es cuidar, capacitar es cuidar. Por eso tenemos varios cursos que son gratuitos, ingresan a la página es ulac.org, y allí ven varios cursos, y tenemos otros más, ¿no?, que estamos difundiendo y tratando de que la gente tome conciencia. Incluso hay uno de coparentalidad. Nosotros una segunda edición, ya tenemos hecho el curso del año 23, la volvemos a reeditar. También vamos a hablar de adopción en noviembre, el tema de adolescentes en contacto con el sistema penal, el tema de niñez y adolescencia, el tema de la defensoría. O sea, hay muchos temas para profundizar que queremos realmente brindar este servicio, ¿no? Y por eso se llama de capacitación y servicio, porque también algunas personas necesitan asesoramiento, nos pueden ver, ¿no es cierto?, ahí, como dijimos, en la calle Pedro Molina, realmente creemos que la gente, y sobre todo el que está a diario con esta problemática, necesita una buena atención y necesita también de profesionales que se capaciten, que se especialicen. Exactamente. Por eso estamos brindando este servicio que tiene que ver con esto, ¿no? Y estas capacitaciones, perdóname, ¿dónde las...? Son online. Son online. Todas online. O sea, mira que uno qué bien. las toma en el momento que quiere, a la noche, al día, porque están grabados los videos. Si necesitan algún tipo de intervención personalizada, también, ¿no es cierto?, se hace una reunión por Meet, pero en general es para que puedan escuchar, leer, concientizarse de cuáles son las problemáticas. Incluso tenemos uno de programas, ¿no?, que tocamos distintos temas, como puede ser el abuso, como puede ser la violencia, los niños y niñas privados de medio familiar, cuáles son los programas, cuáles serían las medidas adecuadas para tomar, ¿no? Entonces es como una ayuda. Bueno, es ULACS, es ULACS.org, por si les interesa escuchar estas capacitaciones. Pues está bueno. Así que, muchísimas gracias, María. También una vez que colaboraste con el tema de coparentalidad, de las sentencias, de cómo tenemos que trabajar con nosotros. Bueno, todo eso nosotros no se tiene que quedar estático en la página. Tiene que tener vida a través de las personas que lo quieran escuchar. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias, Marilyn, por hacerte el tiempo, por venir, por compartir con nosotros tu experiencia, tu conocimiento, tu sabiduría. Y bueno, la audiencia, ya saben, nos vemos los martes, nos vemos y nos escuchamos los martes de 9 a 10. Y si Dios quiere, hasta el próximo martes. Bendiciones para todos. De un cariño, vale la pena vivir, vale la pena nacer. Todo lo bello del mundo existe en la vida. Radio Murialdo le informa la hora. Su radio le da la hora. 9 horas, 54 minutos.